¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Pues vamos a empezar con los tutoriales para hacer a esta hermosísima muñequita. Veo que les gustó muchísimo y es que la verdad está muy hermosa. Ojalá se animen a realizarla junto conmigo. La verdad, Verónica es muy preciosa. Bueno, vamos a verla. Bueno, quiero que la vean completita, vean. Ya se las había mostrado. Miren qué bonito queda su sombrerito con su moño, el vestido, miren su calzón. Esta Verónica es muy bella. ¿Cómo la ven, amigas? En verdad espero que se animen a realizarlo. En esta ocasión el pelito se lo vamos a hacer en otro tono. El vestido ya les había comentado, lo vamos a hacer al contrario. Lo vamos a hacer rosa con los vivos en blanco. Vamos a ver cómo queda, qué les parece. Obviamente ustedes pueden utilizar los colores que a ustedes más les guste. Bueno, antes de comenzar quiero pedirles de favor, invitarlas a que vayan a formar parte del nuevo canal. El canal se llama Betty Mágica Crochet. En ese canal vamos a realizar únicamente personajes de la televisión, caricaturas, series, películas, manga, todo lo que se tiene que ver con personajes. Es un canal diferente, pero también muy bonito. Les pido por favor que me apoyen en ese nuevo canal. Allá vamos a hacer proyectos diferentes, pero igual de hermosos, amigas. Así es que apóyenme, por favor. Aquí me han apoyado muchísimo. Cada día somos más y más. Eso me tiene muy felices. Se los agradezco muchísimo el apoyo. Como siempre, les pido de favor que se suscriban tanto a este canal como al nuevo. Que den su like en ambos canales. Que activen la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales. Ya ven que tenemos proyectos muy bonitos, así es que activen la campana de notificaciones. Compartan con todo el mundo, con sus grupos de tejedoras, con su familia, en sus redes sociales, con sus amigas. Etiquétenme, por favor, etiqueten al canal y las invito a formar parte de la comunidad, de Cometa Crochet en Facebook. Les dejo el enlace en la cajita de descripción. Sin más por el momento, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar haciendo los brazos de Verónica. Vamos a utilizar nuestro material de color carne y laza de color carne. Lo que primero que vamos a hacer va a ser un anillo mágico. Envolvemos el dedo de la manera en que están viendo en la imagen. Lo hago despacio para las amigas que no tienen mucha experiencia, que apenas van aprendiendo. Lo sostienen de esta manera con el dedo meñique. Van a introducir el crochet por debajo. Esto debe de quedar flojo, no debe quedar apretado para que no les cueste trabajo introducir el crochet por debajo. Así, miren. Enganchan la hebra, la sacan de esta manera y forman una cadena. Así como lo vieron en la imagen, así vamos a hacer el anillo mágico. Muy bien, una vez que tenemos realizado nuestro anillo mágico, dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí está el primero, 2, 3. Ustedes saben que siempre al principio me voy muy despacio para las amigas que no saben, que no tienen mucha experiencia, para que vean cómo se hace y se animen a realizarlo. Poco a poco nos vamos a ir yendo un poquito más rápido. Una vez que tenemos los 6 puntos bajos dentro del anillo, vamos a cerrar nuestro anillo perfectamente. Jalamos la hebrita que sobró y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos dentro de cada uno de los 6 puntos que hicimos en el anillo mágico.
Muy bien, aquí introducimos el crochet dentro del primer punto y vamos a realizar el punto bajo. Aquí está, miren. Uno y otro más. Y así. Dentro del mismo punto vamos a hacer 2 puntos. Al finalizar vamos a tener 12 puntos. Miren, aquí otra vez en este punto hice un punto bajo, en el mismo punto voy a hacer otro punto bajo. Y así hasta finalizar la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. De la vuelta 3 a la 5 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Seguimos. Aquí ya hice un punto bajo. Recuerden, las que van comenzando, que deben marcar su primer punto. Hice un punto, lo marco y es así, miren, como ven en la imagen, como vamos a ir haciendo los puntos bajos. Introducen su crochet, enganchan hebra y tejen los dos juntos. Introducen su crochet, enganchan hebra y tejen los dos juntos. Creo que lo estoy haciendo muy rápido. Introducen el crochet, jalan hebra y tejen los dos puntos. Eso es lo que van a hacer en las vueltas 3 y 5. Lo hago para las que van comenzando. Seguimos. Miren, así es como nos va quedando el bracito. Ya vamos avanzando un poquitín. En la vuelta 6 lo que vamos a hacer es un punto bajo, así, y una disminución. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto. Así, amigas. Y tejemos los dos juntos y hacemos nuestro punto bajo. Así nos vamos a ir por toda la vuelta. Un punto bajo, una disminución, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Muy bien, de la vuelta 7 a la 20 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos. Los hago y regreso. Al final, miren, lo único que voy a hacer es un punto deslizado. El punto deslizado se hace de esta manera. Nada más introducen y no hacen su punto bajo, solo terminan hasta el siguiente punto. Y cortan la hebra. Terminan con punto deslizado y así es como va a quedar el bracito y vamos a hacer dos exactamente iguales. Lo que vamos a hacer ahora es rellenarlo. Este bracito no lo vamos a articular con alambre, está muy delgadito, vamos a articularlo con limpiapipas. Nada más tenía este negro, pero como está bien cerradita la puntada, ni siquiera se va a notar, pero ustedes si quieren consigan blanco. Lo doblan de esta manera. En 3 no, amigas, que creen que lo había doblado en 3 y la punta sale por abajo. Doblenlo solo en 2 y ya lo introducen y de esta manera rellenamos los bracitos. Es así como nos van a quedar los dos bracitos. Los vamos a reservar para colocarlos al cuerpo más adelante, pero es importante que empecemos por los bracitos para que después no tengamos que cortar la hebra del cuerpo. Vamos a comenzar haciendo el cuerpo. Recuerden, rellénenlo con su limpiapipas, pero solo doblado en 2 y el doblez que quede abajo. Muy bien. Bueno, con material, con hilaza de color blanco, vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a comenzar a hacer el cuerpo como de los piecitos, las calcetitas de nuestra Verónica. Vamos a hacer. Entonces hacemos un anillo mágico. Ya les enseñé cómo nos vamos. Bueno, si quieren lo hago. Aquí me pinté con la pluma y mi mano reseca, perdón, amigas. Bueno, aquí hago una especie de cruz. Ya miren, ya vieron cómo ya lo hice una vez, así es que aquí nos vamos un poquito más rápido. Vamos a hacer un anillo mágico. Introducimos por debajo de la cruz, enganchamos hebra, la sacamos y hacemos una cadena. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Ya saben, sostienen con sus 2 deditos el anillo mágico de esta manera y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Cerramos perfectamente bien nuestro anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos en cada uno de los puntos, finalizando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta número 3 con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Muy bien, vamos avanzando en el piecito de nuestra hermosa Verónica. En la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero lo vamos a hacer en BLO. ¿Qué significa? Aquí arriba pueden ver las siglas BLO, BLO. Significa que vamos a trabajar solo con el bucle trasero. Vean, aquí tenemos las espiguitas de nuestro punto. No lo vamos a tomar completo, solo vamos a tomar el bucle trasero. Y vamos a realizar en ese bucle trasero, en cada uno de ellos, un punto bajo. Miren, 1. Marcamos como siempre. Aquí, en BLO otra vez, en el bucle trasero, otra vez. Así, una vez más. Así, amigas, así lo vamos a hacer durante toda la vuelta. Un punto bajo en cada uno de los puntos, trabajando con bucle trasero. Vuelta 6. Un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Pero en esta ocasión ya vamos a trabajar con bucles completos, miren. ¿Ven? Ahí ya hice un punto y si vieron lo hice con bucles completos. Ya no vamos a trabajar en BLO. No sé si se pronuncie BLO, pero bueno, ustedes me entienden muy bien, ¿verdad? Muy bien, esta vuelta la vamos a trabajar con bucles completos, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 7. Vamos a hacer 6 disminuciones continuas. Vamos a tomar bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto. Vamos a tejer juntos estos dos puntitos. Ahí miren nada más. Los tejemos juntos, así. Y hacemos nuestro punto bajo. Aquí ya lo hice una vez. Vamos a hacerlo otras 5 veces. O sea, en total vamos a hacer 6 disminuciones continuas. Muy bien. Nos van a quedar 12 puntos. Realizamos un punto bajo en cada uno de esos 12 puntos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vean cómo ya empezó a tomar forma el piecito de Verónica. Miren, con esas disminuciones que hicimos ya comenzó a tomar forma. En la vuelta número 8 vamos a hacer 4 disminuciones continuas, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Seguimos avanzando con el piecito. En la vuelta número 9 haremos 2 disminuciones, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Seguimos. Ya terminamos de hacer las disminuciones y así es como nos queda el piecito de nuestra bella Verónica. Ahora lo que vamos a hacer de la vuelta 10 a la 12, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Antes de continuar vamos a cortar nuestra alambre para articular a nuestra muñeca. Si ustedes no la quieren articular, no hay problema, no se preocupen, no es necesario si ustedes no quieren. Solo rellenen muy bien su muñeca, pero en la cabeza sí necesita forzosamente un soporte. Me han llegado algunos comentarios de que es que no sostiene la cabeza. Deben de seguir las instrucciones que yo les doy. Si solo quieren que no la quieren articular, el soporte es
es forzoso que llegue hasta los ojos, si es que se puede un poquito más ese soporte y que abarque una buena parte de el cuerpo de la muñeca para que soporte muy bien. Si ustedes cortan un alambre muy corto, no les va a sostener la cabeza, por ejemplo en Angie, que es grande. Entonces pues yo les recomiendo la verdad que sigan las instrucciones al pie de la letra para que después no tengan problemas. De todas maneras, si no quieren articular, es válido solo un soporte que sea suficiente para que sostenga la cabeza. Y miren, aquí este alambre está doble porque cuando lo fui a comprar no me fijé, lo compré muy delgadito, muy delgadito, pero miren, no se trata de desperdiciar, entonces lo vamos a ocupar. Entonces yo les sugiero, más bien, deben de cortar un alambre de 22 centímetros. Aquí yo lo corté doble por el problema que les acabo de decir, que lo compré muy delgadito, lo voy a poner doble. Pero bueno, vamos a suponer que el de ustedes es solo un alambre de 22 centímetros. Ambas puntas las van a doblar como están viendo así en la imagen. Van a doblar ambas puntas. Aquí solo voy a doblar la de este lado porque bueno, pues del otro lado no hay necesidad ya que doblé de ahí el alambre. Y con la cinta van a reforzar para evitar algún accidente futuro. No es necesario que utilicen la cinta como la mía. Ustedes pueden utilizar una cinta transparente sin ningún problema, masking tape, micropor. No hay necesidad que usen de esta. Si la quieren usar, obviamente está bien. Y lo voy a forrar todo, pues ya que me quedó así doble. Miren, bueno, aquí al final, una vez que ustedes hayan terminado de forrar, una de las puntas la van a medir al piecito y van a hacer este doblez aquí miden el piecito y hacen un doblez para que entre en el piecito de cualquiera de los dos lados. Lo miden, lo doblan, que quede un poquitín más chiquito del largo del piecito y lo introducen al piecito, amigas. Entonces vamos a continuar con nuestra labor. Miren, aquí yo ya lo metí, le hice el doblez al ancho, a lo largo del piecito, lo introduje, rellené un poquito para que se vaya sosteniendo el alambre. Lo que vamos a hacer a continuación, en la vuelta número 13, vamos a trabajar en flow. Allá arriba pueden ver ustedes las siglas FLO, flow, que significa trabajar ahora solo con el bucle delantero. Miren, esta vuelta lo vamos a trabajar solo con bucle delantero y vamos a hacer un punto bajo y una cadena. Así nos vamos a ir durante toda la vuelta. No olviden marcar su primer punto. Y durante toda la vuelta vamos a hacer un punto bajo y una cadena. En total vamos a tener 12 puntos bajos y 12 cadenas, pero recuerden, trabajando solo bucle delantero, no van a trabajar en bucle trasero. Ahorita van a ver ustedes, porque si se quieren saltar este paso, lo pueden hacer y únicamente aquí van a hacer el siguiente paso de poner color carne. Ahorita van a ver por qué. Miren, este es como adornito que va a llevar la calcetita. Ustedes aquí podrían poner encaje o no poner nada. A mí me gusta mucho, le da una vista muy bonita y por eso es que lo hago. Pero si quieren saltarse ese paso, en este punto van a hacer su cambio de color, como les voy a mostrar más adelante. Aquí al final ya llegué, lo único que hago es introducir en el punto para hacer un punto deslizado. Ahorita van a ver cómo queda bien bonita la orillita. Ya si han trabajado conmigo ya se imaginan lo que va a quedar aquí. Lo hicimos con Angie, por ejemplo, en sus calzoncitos. Miren, así le jalan. No tienen que dejar hebra larga, cortan y es todo. Y va a quedar esta orilla que acabamos de hacer, va a quedar pues como adorno de la calcetita. Muy bien, lo que haremos a continuación es en los bucles que quedaron por dentro. Aquí quedaron 12 buclecitos. Allí vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, pero ya con el color carne. Esperen, tomo mi hebra de color carne. Vamos a ubicar los puntitos que tenemos aquí adentro. Miren, aquí quedó el primer punto. Quedó aquí como trabajamos en bucle delantero, nos quedaron libres los 12 bucles traseros.
Doblamos de esta manera nuestra hebra de color carne, la introducimos en el punto y vamos a realizar ahora una cadena. Este equivaldría a nuestro primer punto bajo. Vamos a ubicar el siguiente punto. Miren, aquí está el siguiente punto, ya lo introduje y voy a hacer otro punto bajo. Aquí ya van dos. Vamos a ir escondiendo la hebrita conforme vayamos sacando nuestros puntos. Muy bien, aquí vamos a sacar el que sigue. Este es el tercero. Y hacemos punto bajo. Así nos vamos a ir por toda la vuelta hasta obtener 12 puntos bajos de color carne mientras vamos escondiendo la hebra. Aquí ya está terminado, mire. Esta es la primera vuelta que sería la 14. La vuelta 14. Muy bien. Entonces vamos a hacer a partir de ahorita un punto bajo en cada punto bajo hasta la vuelta número 25. Solo para decirles que no olviden ir rellenando el piecito. Muy bien, continuamos, amigas. Ahora lo que vamos a hacer es, antes de que se me olvide, ir perdiendo esta hebra. Ya se me andaba olvidando, amigas. Introducen el crochet por dentro del piecito y en un punto muy cercano a donde está la hebrita vamos a sacar el crochet. No, aquí está como lejos, ¿no? Más cerquita, ándele, aquí mero. Ahí voy a enganchar la hebra y lo único que haré es pasarla hacia adentro y ahí se va a quedar. Es esta la manera de que voy a perder esta hebra. La voy a meter en la piernita, voy a rellenar un poquito y vamos a continuar hasta terminar la vuelta 25. Aquí está terminada la piernita, amigas. La fui rellenando y ya quedó, miren. Ya quedó nuestra primer pierna. Bien fácil, ¿no creen ustedes? Lo que haremos ahora es solamente terminar con un punto deslizado. Así es, ya quedó. Ahí está. Ahora sí está punto deslizado. Apretamos muy bien y dejamos hebra corta. Cortamos la hebra y dejamos la hebra corta. Y vamos a hacer otra igual, amigas. Otra igualita la vamos a hacer, pero en la segunda no vamos a cortar hebra porque en esa vamos a continuar uniendo las dos piernitas. Miren, aquí ya tenemos la segunda pierna. Miren, aquí me quedó ubicada justo en el centro, así es que ahí quedó perfecta. No tenemos que deshacer un punto ni aumentar un punto. Ahí quedó muy bien. Si ustedes creen que no les quedó ubicada en la parte en el punto central de la piernita, de la parte interna de la pierna, le deshacen un punto o le tejen uno más. Pero no creo, debería quedarles igual que a mí. Deben de quedar exactamente en el centro para que sus piernas les queden bien derechitas. Y el último punto de esta vuelta, que fue la 25, lo vamos a terminar con color blanco. Si ven, deshice el último punto y lo terminé con color blanco. Ya até el blanco con el color carne. Le hice dos nudos muy fuertes y cortamos la hebra de color carne que ya no vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer ahora son 3 cadenas. Ahora ya con nuestro nuevo color vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a tomar nuestra primer pierna, la vamos a presentar de esta manera. Vamos a ubicar el punto central de la parte interna de la primer piernita que hicimos. Una vez que ubicamos ese punto, ahí vamos a introducir el crochet y vamos a hacer un punto deslizado. No se desesperen con los alambres, es importante. Y si decidieron hacerla articulada, créanme que vale mucho la pena. Si no quieren, bueno, no pasa nada. Aquí, si ven, ya hice un punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer son los 12 puntos de esta pierna.
Ya realicé aquí los 12 puntos de la pierna, amigas. Llegué a las 3 cadenas que hice hace un momento. Voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Son las que hice para unir las piernas. Voy a hacer esos 3 puntitos. Aquí va uno. Aquí va otro. Si ven, es como por la parte de abajo de la cadena. Yo al principio decía, ¿cómo? Me costaba trabajo. No, así por abajito de la cadena, miren. Ahí es donde van a hacer su punto bajo. Y ahora vamos a hacer los 12 puntos de esta pierna. Aquí ya llegué de nuevo a los 3 puntos de la piernita. Ya estoy del otro lado de esos 3 puntos. Voy a hacer un punto bajo en cada uno de esos puntos. Aquí ya es mucho más fácil hacer esos 3 puntos. Esta es nuestra vuelta número 26. Cuando terminando estos 3 puntitos de las cadenas, habremos terminado con 30 puntos bajos. Y así es como nos habrán quedado unidas las piernas de nuestra hermosa Verónica. Al finalizar esta vuelta, que es la 26, tendremos 30 puntos bajos. Miren, ya quedaron unidas las piernitas. Se ven bonitas, ¿no? Miren, este es el adornito que hicimos hace un momento. Les repito, si quieren omitir este paso, no se preocupen, pueden omitirlo. En lo personal me gusta cómo se ve como adornito a las calcetitas, pero si no quieren, no lo hagan y le pueden poner encaje o dejarlo así, no pasa nada. En las vueltas 27 a la 29 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 29 con 30 puntos. Y es así como nos va quedando. En la vuelta número 30, lo que vamos a hacer son 6 puntos bajos, un aumento, 14 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 31, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Así vamos avanzando con nuestra muñequita, que se va viendo cada vez más bien formadita. Vuelta 32, 7 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos bajos. Miren, aquí antes de continuar vamos a unir el alambre. Vamos a doblarlo a la altura de la vuelta en la que vamos en este momento. A esta altura vamos a doblar el alambre hacia el otro lado, miren. Así va a quedar. No es necesario que quede exactamente a la altura de la vuelta. Si queda exactamente a la altura es mejor, pero un poquitito más arriba no pasa nada. Y aquí ya había doblado el otro alambre hacia el otro lado. Como ven, ya quedaron encontrados. Vamos a ubicar el centro de la muñequita. A la mitad de las piernitas vamos a doblar los 2 alambres hacia arriba. Y lo único que haremos va a ser enroscar uno con otro para que quede un solo alambre. Miren, así, y nos va a quedar solo un alambre. Es así como articulamos nuestra muñequita. Miren, repito, si no quieren articular no hay problema, pero saben que a mí me gusta hacer las muñequitas articuladas, amigas. Y así es como queda. ¿Qué creen? Que ya no me gustó aquí? Quedó un lado más largo y otro más corto y no me gustó. Déjenlo, vuelvo a hacer para que quede más parejito, ¿no? Regreso. Muy bien, miren, aquí ya volví a doblar el alambre, ya me gusta más, ya se ve más parejito, ¿no? Todo tiene solución, recuerden. Vayan rellenando conforme van avanzando, porque ya vamos avanzando más, no quiero que después les cueste trabajo. En la vuelta 36 vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, 15 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos. Miren, hasta aquí llegamos. En la última vuelta, en el último punto de la vuelta 33 vamos a realizar un cambio de color.
tomamos nuestra hebra de color carne, hacemos un pequeño doblez y con este color carne vamos a terminar el último punto de la vuelta 33. Una vez que hicimos esto, vamos a atar. Vamos a hacer 2 nuditos para quedarnos solamente con la hebra de color carne. No quiten su crochet, allí lo dejan. No lo quiten para que no se les deshaga el punto. Miren, y ahí queda, el crochet no lo quitamos. Ahí queda 2 nuditos bien apretaditos. Ustedes pueden perder hebra como estén acostumbradas. No es que una manera sea mejor o peor que la otra, simplemente son diferentes. Ay, mi lápiz. Con ese hago algunas anotaciones, amigas. Muy bien, en la vuelta 34 vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y en la vuelta 35, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 36, así es como vamos avanzando. 8 puntos bajos, una disminución. 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos y vuelta 37, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Vuelta 38, 8 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos y vuelta 39, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Vuelta 40, 8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vueltas 41 y 42, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 42 con 24 puntos bajos. Vuelta 43, 7 puntos bajos, una disminución. 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos bajos. Vamos avanzando. Ya va quedando, amigas, ya va quedando, miren. ¿A poco no sacamos magia de nuestras manos? Díganme si no. Muy bien, lo que vamos a hacer en esta vuelta, que es la 44, vamos a unir los bracitos. Aquí, si se acuerdan, ya lo habíamos rellenado con limpiapipas. Recuerden, solo un doblez, solo doblar a la mitad el limpiapipas, porque yo en el otro brazo lo hice un doblez de 3 y se salía por abajo. Así es que no, solo 2. Doblan el limpiapipas, lo introducen y las puntitas deben de quedar hacia arriba. Lo que vamos a hacer ahora es unir los brazos al cuerpo. Miren, aquí ya hice 7 puntos bajos, que es lo que van a hacer. 7 puntos bajos, la vuelta 44 lo vamos a iniciar con esos 7 puntos bajos. Ahora el crochet lo vamos a introducir por cualquier punto del bracito, cualquier punto, no importa. En la parte interna del bracito, observen bien cómo lo introduje por adentro del brazo. Ay, déjenme quito aquí mi enredadero que tengo. A ver, déjenme acomodo, amigas. ¿No les pasa? Muy bien. Ahora vamos a entrar a la parte de afuera del cuerpo hacia adentro. Vamos a introducir nuestro crochet. Vamos a enganchar hebra. Miren. Y sacamos del cuerpo, sacamos del brazo y hacemos nuestro punto bajo. Y así habrá quedado unido el primer punto del brazo. Vamos a hacer otra vez el siguiente punto. Por la parte interior del brazo introducimos el crochet. Y ahora el siguiente punto del cuerpo, de afuera hacia adentro. Enganchamos hebra.
Sacamos del cuerpo, sacamos del brazo y hacemos nuestro punto bajo. Déjenlo hago otra vez porque me salí de foco y tal vez no me alcanzaron a ver. Ya casi, ya me pasa menos salirme de foco, aunque todavía todo lo que hacemos en la vida es susceptible de ser mejorado, todo. Así es que siempre podemos mejorar cualquier actividad que hacemos en nuestro día a día. Aquí ya introduje en el brazo, introduje en el cuerpo. Vamos a enganchar la hebra. Sacamos del cuerpo, sacamos del brazo y hacemos un punto bajo. Y así es como queda colocado el bracito, miren. Así colocamos el primer bracito. Ahora voy a hacer los 8 puntos que corresponden a la espalda y regreso con ustedes. Muy bien, vamos a colocar el segundo brazo, tal y como hicimos el primero. Vamos a hacerlo de nuevo, amigas. Introducimos el crochet por dentro, por la parte interna del brazo. Otra vez, miren, así, la parte de adentro hacia afuera. Y vamos a introducir en el cuerpo de afuera hacia adentro. Así. Y vamos, ay no, me quedó mal mi hebra. Espérenme, la acomodo. Muy bien, vamos a otra vez a meterla en el cuerpo. Aquí en el bracito ya está. Vamos a introducir en el cuerpo. Recuerden las hebritas de los brazos que nos quedaron, las pueden ir perdiendo conforme van avanzando en su labor. Enganchan y sacan. Aquí ya lo vamos a hacer más rápido porque ya lo hicimos en el primer bracito, ¿eh? Entonces aquí ya fue el primer punto. Metemos al siguiente punto del brazo, el siguiente punto del cuerpo. Enganchamos hebras, sacamos de cuerpo y brazo y hacemos un punto bajo. Y el último punto. Nos queda todavía otro punto para unir del brazo al cuerpo. Así introducimos en el brazo, introducimos en el cuerpo, enganchamos hebras, sacamos de cuerpo y brazos y hacemos nuestro punto bajo. Y así ya nos van a quedar unidos los dos bracitos. Aquí nos va a quedar un punto, lo realizamos. Y de esta manera nos queda esta vuelta que es la número 44, terminada con 26 puntos bajos. Déjenme, les voy a explicar por qué son 26 puntos bajos. Ya toma forma, ¿no? Miren, si recuerdan, lo primero que hicimos fueron estos 7 puntos bajos de la espalda de nuestra muñeca. Después unimos con 3 puntos, pero estos 3 puntos se van a quedar perdidos adentro. Solo vamos a tomar los puntos del brazo, que serían 5. Nuestro bracito tenía 8 puntos, menos los 3 con los que unimos al cuerpo nos van a quedar 5, porque ahora vamos a trabajar con estos puntos de afuera. 7 del cuerpo y 5 del brazo son 12. Después hicimos 8 aquí enfrente. Serían 20 más otros 5 del brazo, 25, y un punto que nos restaba aquí. Serían 26 puntos bajos. Entonces esta vuelta la terminamos con 26 puntos bajos. En la vuelta número 45 vamos a hacer una disminución, 16 puntos bajos. Una disminución, 6 puntos bajos. Terminando esta vuelta con 24 puntos bajos. Recuerden que vamos a trabajar con la parte de los bracitos, la parte de afuera de los bracitos, amigas. Ya los 3 puntos nos vamos a olvidar de ellos, esos ya no los vamos a tomar en cuenta. Seguimos. Miren, se está viendo bien bonita. Ay, espero que les esté gustando, amigas. Muy bien, vuelta 46. 2 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Así es, ya casi terminamos. Vayan rellenando antes de que el espacio se haga más pequeño y les cueste trabajo rellenar. Rellenen muy bien para que tome esta forma tan bonita. En la vuelta número 47 haremos 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta 47 con 9 puntos bajos. Y en las vueltas 48 y 49 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 49 con 9 puntos bajos. Hacemos punto deslizado y dejamos hebra corta.
Y es así como nos va a quedar el cuerpo de nuestra preciosa Verónica. Vean nada más qué bonito queda. Nos va a quedar hasta el cuellito terminado. Espero que les esté gustando, amigas. Hasta aquí llegamos con este tutorial. Ya saben que me cuesta trabajo hacer videos muy largos. Entonces, de todas maneras, hasta aquí nos quedamos. Vámonos poco a poquito para que nos quede bien hermosa nuestra muñequita. Les recuerdo que me vayan a apoyar por favor al nuevo canal Betty Mágica Crochet. Suscríbanse a ese canal. Y bueno, apóyenme por favor, se los pido, se los pido. Allá vamos a tener proyectos bien hermosos que les van a gustar muchísimo, ¿eh? Así es que nos vemos allá también. Cuídense mucho, amigas. Nos vemos muy pronto y bye, bye.